Muy buenos días. Damos la bienvenida a esta comisión a todos los miembros de la Junta de Extremadura en general y a la señora Pérez Casado en particular, que es quien va a sustanciar esta comparecencia. Al ser, como les digo, una comparecencia, ya saben sus señorías que el desarrollo será, en primer lugar, un turno inicial de 5 minutos por el grupo proponente. A continuación, intervendrá el miembro de la Junta de Extremadura sin límite de tiempo. Con posterioridad, los grupos parlamentarios tendrán también un tiempo por 10 minutos para fijación de posiciones y finalizará nuevamente la señora Pérez Casado por tiempo de 10 minutos. Por tanto, en primer lugar, le corresponde la palabra al señor Tirado Basco por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días y bienvenida, señora Ceina Pérez, y gracias por su presencia en esta Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital. Le cuesta al señor consejero, le cuesta venir a dar cuenta a la comisión, a comparecer, a la Comisión de Economía, igual que le cuesta también comparecer en pleno a petición nuestra. Siempre hace la jugada atrás de cambiar la petición propia. Aún así, estoy totalmente... tiene, según el reglamento, tiene la facultad de poder mandar en su representación a quien estime oportuno. No tengo la menor duda de que usted va a representar al señor consejero de la mejor de las maneras posible y de su preparación. Señorita Pérez, hemos promovido esta comparecencia aprobada en comisión, esta comisión, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, para abordar un proyecto ligado al futuro de Extremadura y a una de las iniciativas más ambiciosas que en nuestra región ha visto en años, ¿no? El proyecto CC Green es un centro de datos neutro en carbono que podría transformar la economía y la proyección internacional tanto de Cáceres como de la región de Extremadura. Este proyecto, promovido por IG Nostrum y reconocido como proyecto empresarial de interés autonómico, premia, es más que una infraestructura tecnológica, es una apuesta por la innovación, por la sostenibilidad y por el empleo de calidad. Pero, señora Pérez, no podemos eludir las dificultades a las que se enfrenta este proyecto. El CC Green, aunque prometedor, requiere de avanzar en su madurez técnica, urbanística y administrativa para garantizar su éxito. Y es precisamente aquí donde surge la necesidad de esta pregunta. Y la pregunta es ¿qué está la Junta haciendo para consolidar este proyecto y superar los retos que se enfrenta? Porque es importante que conozcamos la magnitud del proyecto, sabemos los datos por los promotores de la capacidad que va a tener, de la inversión que requiere y del hito tecnológico que conlleva, ¿no? Este proyecto puede seguir con el modelo del cambio estructural que nuestra región comenzó 2 legislaturas atrás con los gobiernos socialistas y puede ser una punta de lanza para atraer inversiones y diversificación de nuestra economía. Pero para ello, como he dicho, debe de superar retos importantes. Y los principales problemas a los que nos encontramos ahora pues, es el acceso a la capacidad eléctrica, la madurez urbanística y la coordinación administrativa entre las distintas administraciones. Entonces, por todo ello, yo le vuelvo a preguntar qué acciones específicas está llevando a cabo la Junta de Extremadura para asegurar que este proyecto avance hacia los niveles de madurez exigidos por la red eléctrica y otras entidades competentes, qué gestiones está realizando el Gobierno central para garantizar que CC Green sea incluido en esa planificación eléctrica y qué medidas concretas está implementando la Junta para agilizar el desarrollo urbanístico y administrativo en el suelo de las capellanías. Señoría, CC Green es una oportunidad histórica, pero su éxito depende de los desafíos a los que se enfrenta con seriedad,
estrategia y compromiso. La Junta tiene la responsabilidad de garantizar que se den los pasos necesarios para que este proyecto se consolide como un modelo de innovación y sostenibilidad para toda Extremadura. Pasamos a escucharla atentamente, señora directora general de Empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. A continuación tiene la palabra la directora general de Empresa sin límite de tiempo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Comienzo subrayando que comparezco para informar del proyecto CC Green porque corresponde a la Dirección General de Empresa la ordenación del procedimiento para la obtención de calificación premia y la regulación del comité de seguimiento. Por lo que todo lo que voy a aportar es fruto de la recopilación de la información de todas las direcciones generales implicadas y me ceñiré a la documentación que consta en el expediente premia, que es el que gestionamos. Por otra parte, aclarar que, como saben, haciendo uso del reglamento de la Asamblea, pueden solicitar el acceso al expediente y la actualización de toda la información de ese expediente que irá formando parte del mismo. Por lo tanto, tienen ese acceso. Comenzaré con algunos antecedentes sobre premia. El 20 de junio de 2020 se publicó en el DOE el Decreto Ley 12 de 2020, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en Extremadura, por la que se regulan los proyectos empresariales de interés autonómico premia, estableciendo que pueden ser calificados como tales aquellos proyectos de inversión para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones empresariales en tejido de Extremadura, que tuvieran un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Por otra parte, la Ley 5 de 2022, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, estableció una nueva regulación, en parte coincidente con la anterior, aunque introducía novedades, sobre todo relativas a los requisitos precisos para alcanzar esa calificación. Con respecto a los sectores, como contempla la normativa aplicable, los proyectos empresariales premia pueden pertenecer a cualquier sector de actividad empresarial, a excepción del sector inmobiliario, financiero, energético, del juego o minero, exceptuándose en este último caso los proyectos relativos a la explotación de recursos minerales del litio. Además, pueden ser enfocados tanto a la creación de una nueva empresa o bien a la ampliación de una ya existente. En el caso de que se trate de una nueva empresa, para alcanzar la declaración premia se requiere que el proyecto suponga la creación de un nivel de empleo superior a 40 UTAs, 40 unidades de trabajo, durante el primer año de inicio de la actividad, o bien una inversión mínima de 6 millones y una creación de empleo de al menos 15 trabajadores. En los casos de ampliaciones de empresas ya existentes, se exige bien una creación de empleo de al menos 20 trabajadores, de modo que al año siguiente de la ampliación el empleo total de la empresa supere los 40, bien que su volumen de inversión sea al menos de 6 millones de euros o que su volumen de facturación anual y balance general supere los 6 y 15 millones de euros respectivamente. En todo caso, se exige que los proyectos cuenten con una estrategia de responsabilidad social corporativa y planes de igualdad. Con respecto a los efectos que supone para un proyecto obtener la declaración premia, tendrán carácter prioritario y urgente para toda la Administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a presentación de solicitudes y recursos. En segundo lugar, la sustitución de la licencia urbanística o, en su caso, licencia de obras y usos provisionales por el trámite de consulta. En tercer lugar, la declaración de utilidad pública o interés social, así como la de urgencia de la ocupación de los bienes afectados, a los efectos de los previstos en la Ley de Expropiación Forzosa. La posibilidad del establecimiento o ampliación de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte, distribución de energía y canalizaciones de líquidos o gases. Y, por último, la posibilidad de resultar beneficiarios por concesión directa de subvenciones a efectos de empleo. La calificación del proyecto como proyecto premia corresponde al Consejo de Gobierno, mediante un decreto, a propuesta de la persona titular de la consejería que sea competente en razón de la materia de ese proyecto, en el caso de lo que nos ocupa, de la Consejería de Economía. La instrucción del procedimiento corresponde a la unidad premia.
en adelante, que es un órgano adscrito a la Consejería con competencias en materia de empresa. Las funciones de esta unidad premia son evaluar los proyectos, comprobar los requisitos establecidos para la calificación de proyectos de interés autonómico y recabar de otras consejerías, entidades y otras administraciones públicas la emisión de los informes que sean necesarios para poder hacer esa calificación. Una vez evaluado, la unidad premia hace un informe respecto a si se cumplen o no se cumplen los requisitos. Ese informe es elevado a la consejería competente y la consejería lo propone a Consejo de Gobierno. En el decreto, además, se fija la composición de un comité de seguimiento que vela por el seguimiento y el cumplimiento de los plazos, de los efectos y de lo que necesite el proyecto. Esto resume la sistemática del funcionamiento del tratamiento de los proyectos premia. Respecto a la solicitud de calificación de CC Green como proyecto premia, el 23 de abril de 2024 presentó la empresa CC Green and Sustainable, SL, en adelante me referiré como CC Green, la solicitud para la declaración premia, para la puesta en marcha de un centro de datos neutro en carbono de última generación en el término municipal de Cáceres. La solicitud se acompañaba de una memoria del proyecto, a la que tienen acceso. Con fecha 2 de mayo se les hizo un requerimiento de documentación que respondieron con determinados compromisos, planos, documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos, en fin, no voy a entrar a detallarlo. Con fecha 3 de junio se les hizo un nuevo requerimiento de subsanación y aportación de información, al que respondieron. También con toda la documentación solicitada. Respecto a la actividad a realizar por la empresa, es la puesta en marcha de un centro de datos neutro en carbono de última generación, adecuado a las necesidades de computación e inteligencia artificial. El proyecto posibilitaría el alojamiento de cada vez un mayor volumen de datos que se genera y daría respuesta a los desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial, pretendiendo además ser un referente en sostenibilidad. La citada actividad no se encuentra encuadrada en ninguno de los sectores excluidos en premia para ser calificados. Además, el proyecto contempla la creación de una nueva empresa, un volumen de inversión previsto en 1.040 millones de euros y una creación de empleo de 220 unidades de trabajo, cumpliéndose los límites mínimos establecidos en premia para su calificación. Sobre el proyecto de inversión, el centro de datos se ubicará en el sector 401 del Plan General Municipal de Cáceres, en concreto en el polígono 19, parcela 8. La empresa CC Green es propietaria del terreno, aportando un contrato de compraventa del mismo del 18 de marzo de 2022. Además, consta en el expediente un certificado emitido por el Ayuntamiento de Cáceres de declaración de la viabilidad de la transformación del sector 401 de suelo urbanizable del Plan General Municipal de Cáceres. Asociados al centro de datos y para la gestión sostenible del alto consumo energético del mismo, el proyecto contempla una planta fotovoltaica de autoconsumo de 218 megas y un lago artificial con una lámina de agua que ocupará 52.608 metros cuadrados. En relación a la planta fotovoltaica de autoconsumo, consta en el expediente el contrato de arrendamiento de los terrenos por parte de Ingenostrum, que es propietaria del 100% de CC Green. Se aporta el informe de compatibilidad urbanística del proyecto fotovoltaico favorable, emitido por el Ayuntamiento de Cáceres en junio de 2024. En cuanto al lago artificial, inicialmente estaba prevista su ubicación a 1 kilómetro del centro de datos, en terrenos propios. Sin embargo, el informe de compatibilidad urbanística del proyecto de enfriamiento mediante lago, emitido por el Ayuntamiento de Cáceres, les propone una ubicación alternativa para el mismo. Tanto la planta fotovoltaica, que es de autoconsumo, no se comercializará esa energía, como el lago artificial forman parte integrante del proyecto y, por tanto, se han evaluado dentro del premia conjuntamente. En la tramitación del expediente se ha puesto de manifiesto expresamente que no se prevé la necesidad de expropiación de terrenos, ni de establecimiento o ampliación de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte, distribución de energía, canalizaciones de líquidos o gases. Respecto al proceso del estudio por parte de la unidad premia, el 16 de mayo se constituyó el grupo de trabajo formado por diferentes jefaturas de servicio de varias direcciones generales, que no creo conveniente detallar. El alcance de este grupo de trabajo es determinar si el proyecto cumple con los requisitos para ser declarado como premia
El 28 de mayo se reúne ese grupo en una primera sesión y tras la reunión pues, se concluyen necesidades de aportar documentación complementaria, que son fruto de esas subsanaciones que anteriormente les he ido detallando. Igualmente, el 2 de julio se vuelve a reunir y vuelve a analizar toda la información. Para ese estudio se han elaborado diferentes informes sectoriales. Les comento 3 de ellos. Servicio de Urbanismo. Analizan la documentación, el centro de datos proyectado lo es sobre el sector de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada de uso industrial 401 del Plan General Municipal de Cáceres. Atendiendo a las competencias de urbanismo, dado que los terrenos sobre los que se ubica la instalación industrial están calificados como suelo urbanizable, el control de la ejecución del planeamiento, como la adecuación del proyecto a la ordenanza, le corresponde al Ayuntamiento de Cáceres, al igual que el control para la licencia de actividad. En este sentido, la calificación del proyecto como premia no parece necesario sustituir la licencia urbanística por el trámite de consulta. Respecto a la planta solar fotovoltaica de autoconsumo, al ubicarse en suelo rústico, con carácter previo a la concesión de la licencia de obra, se precisa la obtención de la calificación rústica, que establezca las condiciones para la materialización de la construcción y las instalaciones necesarias. Y esto resulta de competencia autonómica. Del contenido del informe de compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de Cáceres se deduce que el uso es compatible con la ordenación urbanística, por lo que a priori no se aprecia ninguna circunstancia por la que se pudiera denegar esa calificación rústica a falta de contar con el proyecto de ejecución. De igual modo, respecto al lago artificial para enfriamiento, también precisaría de calificación rústica en la actual ubicación propuesta, siendo también favorable el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Cáceres, aunque este Ayuntamiento hace una propuesta de una ubicación distinta. De conformidad con todo lo anterior, concluye que la Dirección General de Urbanismo no tiene que realizar trámite alguno dentro del ámbito de sus competencias en relación con el centro de procesamiento de datos, al proyectarse la actividad pretendida sobre suelo urbanizable de uso industrial, correspondiendo al municipio de Cáceres la fiscalización, la ejecución del planeamiento en el ámbito a ordenar, así como la realización del control de legalidad de todas las actuaciones para la concesión de la licencia. No parece preciso sustituir la licencia de obras por el trámite de consulta regulado en la LOTUS, puesto que no es previsible una incompatibilidad con ese planeamiento. En cuanto a la planta solar fotovoltaica, se precisa la obtención de calificación rústica de competencia autonómica, siendo urbanísticamente compatible su uso en la ubicación proyectada. Respecto al lago artificial, para enfriamiento, con carácter previo a esa licencia de obra, se precisa la obtención de calificación rústica de competencia autonómica, siendo urbanísticamente compatible en la ubicación proyectada. Respecto al informe del Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, la Dirección General de Sostenibilidad deberá llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental correspondiente al proyecto definitivo. Para ello, el promotor debe presentar ante el órgano sustantivo la documentación preceptiva de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad de Extremadura. En relación a la planta solar fotovoltaica de autoconsumo que se proyecta, en el caso de que el órgano sustantivo para otorgar la autorización administrativa previa corresponda a la Administración General del Estado, la evaluación del impacto ambiental correspondería asimismo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con respecto al informe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, la peculiaridad de este tipo de instalaciones radica en la magnitud de la demanda de energía necesaria, 218 megavatios, según lo expuesto en la memoria técnica presentada, además de tener que disponer de garantía por parte de la distribuidora eléctrica del suministro de toda la potencia de manera ininterrumpida. Actualmente se tienen concedidos para parte de las instalaciones necesarias 34 megavatios eléctricos, directamente desde la subestación Los Arenales, 45 kilovoltios. También se dispone de permiso de acceso y conexión para otra parte de las instalaciones, 34 megas, pero dependiendo en este caso de un nuevo transformador, concretamente una posición de 220 kilovoltios, supeditado a su inclusión en la planificación eléctrica. Es decir, no se dispone de toda la potencia necesaria, debiendo solicitar acceso y conexión al gestor de transporte eléctrico Red Eléctrica de España,
Dicha petición fue presentada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el mes de diciembre de 2022. Sin embargo, la posición de consumo en la subestación de Arenales 220 no ha sido contemplada en las modificaciones de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 21-26, publicada mediante resolución ministerial el 22 de abril de 2024. No obstante a eso anterior, estas instalaciones se han incluido en la propuesta de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para Extremadura, en cumplimiento de lo establecido en la orden por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte en 2030. En relación a la planta solar fotovoltaica, según la Ley del 24/2013 del sector eléctrico, para las instalaciones de generación de energía con potencia nominal superior a 50 megas, la competencia sobre autorizaciones recae sobre la Administración General del Estado. En consecuencia, deben dirigir su solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción a la Dirección General de Política Energética y de Minas, para una posterior tramitación administrativa por parte del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de Extremadura. En cuanto a las instalaciones de refrigeración, climatización, alta tensión y baja tensión, todas las instalaciones están identificadas, encuadradas en el grupo 2 del decreto por el que se regula el procedimiento para la instalación y funcionamiento de establecimientos industriales, por lo que no están sometidas a autorización administrativa. En la solicitud de este registro se presentará una vez finalizadas y certificadas las instalaciones por las empresas instaladoras en el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, que procederá al registro y a la inscripción de las instalaciones. En cuanto a la instalación de protección contra incendios, según la documentación presentada, la actividad no dispone de características y morfología industrial. Por tanto, quedan amparados bajo el Código Técnico de la Edificación, no siendo competencia su inscripción y registro por parte del Servicio Industrial, Energético y Minero. En conclusión, según esa memoria y documentación técnica presentada, este servicio informa que da cumplimiento a los condicionantes exigidos por la normativa de aplicación para disponer de la calificación premia. En concreto, las competencias de este servicio se centrarían en la aplicación del decreto para regular la instalación de establecimientos industriales, considerando sus instalaciones del Grupo 2, como he indicado anteriormente, y no sometidos a autorización administrativa. En referencia a la calificación premia de CC Green, una vez realizado todo ese análisis por parte del grupo de trabajo, en sesión plenaria de la unidad premia, celebrada el 12 de julio, se elaboró informe favorable para la obtención del calificativo solicitado por la empresa CC Green, el cual fue elevado a la Consejería de Economía, de Economía, Empleo y Transformación Digital, por ser considerada la competente en materia del proyecto. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la normativa, con fecha 5 de julio se había dado audiencia al Ayuntamiento de Cáceres. El 12 de julio el Ayuntamiento de Cáceres acuerda en sesión plenaria dar su conformidad a la calificación como proyecto premia para la puesta en marcha del Centro de Datos Neutro en Carbono. Con fecha 27 de agosto se acuerda en Consejo de Gobierno la aprobación de la calificación como proyecto premia, publicándose el 2 de septiembre. En el Decreto 99/2024, por el que se declara premia al proyecto presentado por CC Green. De acuerdo con ese decreto, además de los efectos previstos en la normativa, la calificación en ningún caso conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, así como la urgencia de ocupación de bienes afectados, ni el establecimiento o ampliación de servidumbres de paso, vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía, canalizaciones de líquidos y gases. Adicionalmente, en ese mismo decreto se identifica ya la composición de cuál es el comité de seguimiento de inversiones. Respecto al seguimiento de este proyecto, una vez declarado de interés autonómico y calificado como premia, la unidad premia es la que debe realizar un seguimiento del proyecto para comprobar el correcto desarrollo de los trámites, de los plazos y de la implantación. Como resultado de este seguimiento de los 2 meses y pico que lleva calificado como premia, en información facilitada por los promotores del proyecto el 25 de octubre, en relación a los avances realizados, nos comunican la publicación en el DOE
de fecha 18 de octubre de la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Parcial de Ordenación del Sector 401 del suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada de Cáceres Green, en el término municipal de Cáceres. Dicho informe concluye que la Dirección General de Sostenibilidad considera que no es previsible que el Plan Parcial de Ordenación del Sector 401 vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria. No aportan información respecto a otros avances dentro del proyecto. Respecto a la información facilitada por los miembros de la unidad premia por parte del Servicio de Urbanismo, nos insisten que no han realizado trámite alguno con el Centro de Procesamiento de Datos, puesto que corresponde al municipio de Cáceres, como he explicado anteriormente. En cuanto a la planta solar fotovoltaica de autoconsumo, va a necesitar la obtención de calificación rústica. Y respecto al lago artificial, con carácter previo a la concesión de licencia, también se precisará la obtención de la calificación rústica, siendo compatible. Hasta el momento no consta que se haya solicitado la calificación rústica para planta solar ni para el lago artificial, que son los únicos trámites que pueden depender de la Dirección General de Urbanismo en función del trámite al que se sometan. Por parte del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, informan que el único trámite administrativo en estos 2 meses, avance, que ha realizado el promotor ha sido la conformidad del aval de demanda de suministro eléctrico, con fecha 17 del 7, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de Acceso y Conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Y desde el Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad se indica, efectivamente, tal y como habían informado los promotores del proyecto, que ya se ha resuelto el informe ambiental estratégico del Plan Parcial de Ordenación del Sector 401, que la Dirección General de Sostenibilidad ha considerado que el Plan Parcial de Ordenación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en la resolución, por la que se fija el preceptivo informe ambiental estratégico, el cual fija las condiciones y medidas preventivas y correctoras que deberán tenerse en cuenta en la fase de aprobación definitiva del plan parcial, así como los actos autorizables y de aprobación de proyectos englobados en el mismo. No consta en esa Dirección General ninguna otra solicitud de CC Green o del Ayuntamiento de Cáceres referido a dicho proyecto. Concluyo habiendo resumido toda la información que consta en el expediente y actualizado en los casi 2 meses y pico, 3, que lleva calificado como premia. Se continuará solicitando información periódicamente de actualización o posibles modificaciones sobre el proyecto presentado que tendríamos que volver a reevaluar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. A continuación, y en el turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez, en representación del Grupo Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora Pérez Casado, por su información, que además ha sido bastante exhaustiva en cuanto a, a la parte técnica, que es la que básicamente usted ha desarrollado. Nosotros desde Unidas por Extremadura creemos que este proyecto en principio es más que interesante, aunque se da en unas circunstancias en las que en el conjunto de España está habiendo mucho movimiento en torno a la creación o la instalación de centros de procesamiento de datos. Es una demanda importantísima del sector al calor, nunca mejor dicho, del desarrollo de la inteligencia artificial y de las múltiples aplicaciones que tiene esta tecnología digital. Es normal que Extremadura sea un lugar apetecible para estas empresas, siempre que puedan vincular sus proyectos a los 2 factores clave, es decir, a la producción de electricidad renovable para autoconsumo y al agua, que en este caso es importantísima
porque la refrigeración de toda esta instalación digital se hace con agua. Creo que Extremadura, en la parte de la producción de electricidad para autoconsumo, ahí tenemos mucha experiencia, mucho recorrido, y creo que este primer proyecto puede ser uno de muchos que vengan, sean de digital o sean de otro tipo de empresas industriales, y creo que va a servir también de aprendizaje para la Administración, y que es importante que se hagan las cosas muy bien, porque va a sentar las bases para otras posibles industrias que se pueden instalar en Extremadura, y además con un enfoque, digamos, de industrias de última generación, de lo más novedoso, ¿no? El factor del agua no es un factor desdeñable en el caso de Extremadura, porque igual que tenemos la ventaja de tener muchas horas de sol, es verdad que tenemos agua embalsada cuando llueve. Cuando no llueve, las cosas se complican. Y en verano estas instalaciones además sufren doblemente. La radiación solar y la temperatura que se alcanza en el verano en Extremadura hace que las placas eléctricas no produzcan tanto, aunque pueda parecer que sí, la realidad es que no. Cuando sube la temperatura producen menos, con lo cual van a producir menos electricidad. Y la segunda cuestión, evidentemente, es la evaporación. Ya la instalación refrigera con agua y se produce una gran evaporación, y el otro problema es la instalación del lago. Sin entrar en su ubicación, que eso, bueno, entiendo que el Ayuntamiento de Cáceres tiene técnicos perfectamente cualificados para ver dónde es la mejor ubicación y cómo hacerlo, pero el problema del agua creo que no es menor, y quería saber cómo se está enfocando, de dónde sale ese agua, cómo lo ve la Confederación Hidrográfica del Tajo en este caso, y cómo puede afectar, si es que tienen información respecto a esto, a la ciudad de Cáceres. Creo que ese es un tema importante. Digo lo del agua no por fastidiar, sino porque pienso que realmente es uno de los factores clave para el desarrollo de Extremadura, el desarrollo industrial de Extremadura. Hay multitud de proyectos que van a necesitar agua. Cualquiera de los proyectos mineros que tenemos encima de la mesa, y en Cáceres hay otros proyectos mineros muy importantes, y hablamos de un consumo de millones y millones de litros de agua. Hay que ver el conjunto, porque este proyecto puede estar muy bien, pero si va acoplado con otros proyectos que implican una gran extracción de agua y muchas dificultades para que ese agua se recicle, como puede ser el proyecto minero, bueno, a ver si lo que estamos ganando por un lado pues lo podemos perder por otro. Hay que ver las interrelaciones entre ese tipo de proyectos y cómo pueden afectar, porque el agua que sale del tratamiento de los lixiviados de la mina no es agua que se recicle, y se puede utilizar. Y tiene también una previsión de obtener agua de los acuíferos que están en Cáceres. Entonces no sé si este proyecto incide en eso o viene el agua del otro sitio, no lo conozco en ese detalle. Hay otra cuestión que también me preocupa y usted ha hecho referencia, es a la parte digamos, de la planificación eléctrica de la red de alta y media tensión, que es otro de los elementos clave para que Extremadura tenga el desarrollo industrial que merece y al que puede aspirar por los condicionamientos y los elementos que tenemos. Pero para eso necesitamos que efectivamente la planificación de red eléctrica española esté de acuerdo al desarrollo que deseamos para la región, y que si no es así, se prevea cómo hacerlo lo más rápidamente posible. Y esto, insisto de nuevo, también nos va a servir de aprendizaje, no solo para este proyecto, sino para otros proyectos también muy importantes en la región que van a depender de esto. Y lo digo porque ahora mismo
hay muchas empresas en el conjunto de España que están exactamente con lo mismo. Exactamente con lo mismo. Hasta el punto de que ha habido empresas eléctricas, las grandes, claro, las grandes que controlan el oligopolio, que han llegado a decirle al Estado poco menos que, bueno, no te preocupes, ya montamos nosotros la red de alta tensión y la gestionamos, y que no lo haga Red Eléctrica Española. Eso a pesar de que ellos forman parte de Red Eléctrica Española. Yo creo que eso es un error, eso sería un error. Creo que Red Eléctrica Española tiene la responsabilidad y la obligación, y además de ser, aunque haya parte del accionariado que sea público, que sea privado, tiene que seguir siendo pública, tiene que garantizar una buena planificación y tiene que garantizar un buen despliegue en todo el territorio. Más aún cuando en España depende mucho nuestra evolución económica de que se instalen en gran parte, además de la España vaciada, y esa es parte de Extremadura, se instalen empresas que desarrollen el autoconsumo para el desarrollo industrial. No es una cosa menor, es una cosa importante, y espero que tengan habilidades y aciertos para hacerlo, y que en la medida que de lo posible, si nosotros o nosotras, creo que todos los grupos estaremos de acuerdo, podemos ayudar en ese sentido, creo que es importante que lo hagamos. Y quiero poner como ejemplo, en el sentido de lo que digo, de que la red de distribución de la electricidad tiene que ser pública, quiero poner el ejemplo de lo que está pasando ahora mismo con la red de distribución de baja tensión, donde las empresas del oligopolio están pidiendo que se dupliquen sus ingresos, porque esa red sí es suya, y están pidiendo ahora nada menos que se dupliquen sus ingresos por llevar la electricidad a los hogares y también a las industrias, que es otro de los problemas que tenemos aquí, que son ellas las que hacen ese último paso. Y eso, en la práctica significa que hay barrios en los que las instalaciones son tan viejas, no se ha hecho mantenimiento ni renovación, y hay empresas, pequeñas y medianas empresas, que se quieren instalar o que se quieren duplicar su producción, y las empresas les dan larga para años. Y cuando esto ocurre en el medio rural y en Extremadura, que somos excedentarios en producción de electricidad, es más que sangrante. Y puedo poner ejemplos muy cerca, aquí al lado. En Torremayor, una empresa que quiere duplicar hace años su producción, una empresa portuguesa, y no puede hacerlo porque no le dan la electricidad, no se la garantizaban hasta 2026. Y creo que ese es otro asunto clave. Y nada más, creo que ya me he excedido un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Le pregunto a la señora directora general si va a contestar a los grupos parlamentarios de manera individual o conjuntamente. Muchas gracias. Pues a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox su portavoz, don Arturo Fernández Calle, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Pérez Casado, muchas gracias por su presencia, por su exposición, y también gracias por la presencia a los miembros del equipo de la consejería. Vaya por delante, señora Pérez, que cada día nos cuesta más creer lo que dice el Gobierno del Partido Popular, y particularmente a mí, a este humilde portavoz. Yo ojalá me equivoque, pero el proyecto, como usted sabe, no ha estado cuando debía, y por lo que yo he escuchado, tiene pinta de que no va a estar cuando debe, después de su exposición. Como he dicho, nosotros hace tiempo, yo nunca lo he hecho, pero nosotros en general hace tiempo que ya no creemos en las palabras e iremos basándonos en los hechos, que es lo realmente importante. En su exposición, señora Pérez ha expuesto información, mucha de ella, o la inmensa mayoría, conocida, y no ha aportado nada sustancial. Y todo ello nos hace sospechar que o no están haciendo nada de relevancia o no lo están contando. Por la razón que sea, yo creo que más bien lo primero que lo segundo, en un proyecto tan importante para la ciudad de Cáceres y, por lo tanto, para Extremadura como es este. Fíjese, señora Pérez, el Gobierno
más dialogante de Extremadura no dialoga, el Gobierno que mejor gestiona no ejecuta y lo único que genera su Gobierno son titulares vacíos, la mayoría de ellos. En resumen, y según sus propias palabras, señora directora general, nada. El resumen es nada. Están ustedes enredados en la maraña burocrática que han contribuido decisivamente a crear durante los últimos 40 años y ahí estamos. Ustedes dicen que la culpa es de ellos dicen que la culpa es suya y el proyecto sigue parado. Y si no es así, en su réplica le ruego que me lo digan. Una exposición que se ha centrado en exponer las decenas y decenas de trámites que hay que superar para invertir en Extremadura, para generar riqueza en Extremadura, para crear riqueza en Extremadura. Así no me extraña que no venga nadie, ni antes con ellos, ni ahora con ustedes. Nosotros, señora directora general, seguimos esperando a que den soluciones, que ustedes para eso están, para eso cobran y no las están dando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tirado Vasco por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pérez, por su exposición. Usted se ha centrado principalmente en la tramitación y la gestión del proyecto Premia. Y nosotros queremos ver la capacidad que tiene este proyecto en algo más, que tiene que estar mayor interconectado, no solamente en la calificación del proyecto Premia. Usted, además, me ha remitido que si quisiera informarme de algo sobre el proyecto, que solicitase el expediente. El expediente, esta parte la solicitó el 4 de septiembre y le fue remitido el 23 de octubre. Por lo tanto, el expediente lo conocemos perfectamente, los 123 folios por el que se compone. Y usted lo que ha hecho es parafrasear el expediente, que bueno, que es la delegación de competencias que tiene Delegación General. Por eso le digo yo que nosotros queremos es ampliar el tiro. Venimos aquí para proponer y con ganas de ayudar. No venimos a decir la culpa es de uno o la culpa es de otro. No me habrán escuchado aquí hablar de culpa ni de uno ni de otro. Venimos a fiscalizar cómo está el expediente, porque creemos que es un expediente muy importante y que representa una inversión importante y es una apuesta de estrategia por el futuro de Extremadura. Es que este centro de datos, diseñado para ser neutro en carbono, combina tecnología, sostenibilidad y empleo de calidad y se alinea a las necesidades de la región y a las directivas de transición energética de la Unión Europea. Sin embargo, esta iniciativa, como toda actividad de esta magnitud, se enfrenta a retos importantes que debemos abordarla de manera conjunta, no solamente desde una prima del proyecto Premia, porque los obstáculos que nos encontramos pues acontecen a diferentes administraciones, como puede ser red eléctrica energética española. La negativa del Gobierno central a incluir este proyecto en el Plan de Desarrollo de Transporte del 2026 se basa en la percepción de que no cumple con los criterios de madurez necesarios. Y esta decisión, pues, claro, genera incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto, por lo menos en su escala inicial. Desde CC Green se piden que necesitan 186 megavatios adicionales, que es un requerimiento muy significativo. Y esto tiene que estar basado en un plan técnico sólido y un compromiso claro de todas las instituciones implicadas. Recordemos que el director del área del Data Center
afirmó que los 34 megavatios son un punto de partida para avanzar, más la ampliación de los 9, que también tiene concedido, pero que necesitan esos 186 megavatios. No vamos aquí a explicar cuál es el funcionamiento de cómo se solicita las ampliaciones o la necesidad energética para las empresas. Es algo que aquí ya se ha debatido o se ha tratado en comisiones anteriores con el señor secretario general de Economía. Solamente un dato para recordar: de esos 200 megavatios que solicita, de 34 más 9 que tiene, la plataforma logística de Badajoz consume 6 megavatios. 6 megavatios consume actualmente la plataforma logística de Badajoz. No solamente problema de red eléctrica española, también necesitamos una madurez urbanística y administrativa. Y aunque, como bien ha dejado usted claro, que ha sido reconocido como proyecto premia, los avances en la consolidación del suelo de las capitanías todavía no parecen insuficientes. La falta de esas infraestructuras básicas y la lentitud en la tramitación urbanística también representa un freno para el inicio de las obras. Pero no lo digo yo, son palabras también del alcalde de Cáceres. Y las palabras suyas es que son los servicios de urbanismo y la Junta de Extremadura están trabajando para desbloquear estas cuestiones pendientes para que este proyecto sea una realidad. A nuestro parecer, parece que este proyecto adolece de una falta de coordinación estratégica, porque no olvidemos que el éxito del proyecto depende de una colaboración real y efectiva entre la Junta de Extremadura, el Gobierno central, el Ayuntamiento y los promotores. Son varios los agentes implicados en este proyecto para que tenga éxito y llegue a buen puerto. Y sin una estrategia conjunta y coordinada, los retos actuales a los que nos enfrentamos pueden convertirse en barreras insuperables. Nosotros nos gustaría ofrecer el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Queremos ofrecer nuestro apoyo a este proyecto de CC Green, alcance un nivel de madurez necesario para superar los desafíos actuales que ya he dicho, y proponemos siguientes acciones. Una mesa real de trabajo conjunta, por ejemplo, en donde estén la Junta, la empresa, los expertos técnicos que puedan identificar y solucionar los puntos débiles de este proyecto. Nos ofrecemos para colaborar activamente en una interlocución con el Gobierno central, con el Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica, para garantizar que este proyecto sea incluido en la planificación eléctrica, respaldado con argumentos sólidos y trabajados, incluso para cualquier creación de medidas legislativas que sirvan para agilizar los trámites administrativos y urbanísticos necesarios para este proyecto. Búsqueda de atracción de socios estratégicos internacionales que refuercen la financiación, la operación del proyecto, así asegurando un éxito a mayor largo plazo, si fuese necesario, porque, como ya bien ha enumerado usted, la importancia de este proyecto para Extremadura es mucha. Generará más de 220 empleos directos en su primer año y 100 empleos indirectos durante su construcción y operación. No olvidemos también lo que representa este tipo de proyectos con su modelo de sostenibilidad. Es un ejemplo de economía circular, como bien ha dicho, con la planta fotovoltaica, con los recursos hídricos a través de la balsa y el aprovechamiento de secador residual. Coloca a España y a Extremadura en una posición como referente en transición digital y energía. Por lo tanto, es un proyecto que necesita de todos y de todas las administraciones. Y por eso proponemos crear una estrategia conjunta para garantizar el éxito de este proyecto.
involucrar a todas y a todos los actores, desde las instituciones locales hasta los organismos internacionales, promover este proyecto como un ejemplo de innovación y sostenibilidad a nivel global, que es lo que es, al fin y al cabo. Porque Extremadura no debe ni puede permitirse perder esta oportunidad. Una vez más, le digo que estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Junta, el Gobierno central y los promotores para garantizar que este proyecto sea una realidad y se convierta en un modelo a seguir en Extremadura y en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. Cierra el turno de los grupos parlamentarios la señora Gómez de Tejada, en representación del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora directora general, por su exposición pormenorizada y enhorabuena. De todos modos, es cierto que ya se ha dicho por todos los grupos, bueno, por casi todos. Todo esto es información que ya obraba en poder de los grupos parlamentarios porque se ha solicitado desde la Asamblea. Yo tengo aquí el expediente completo, esos 200 y pico folios. Si se lo han leído, bueno, con los planos y con todo eso, si se lo han leído, no me interpele, hombre. Si se lo han leído, el resumen y la conclusión unido a su comparecencia de hoy, por la que, insisto, le felicito, es que aquí no es que haga falta una coordinación ni esté descoordinado y nada. Básicamente, y me remito también a las declaraciones de la propia empresa, por lo que yo he entendido, falta la obtención de esa conexión eléctrica en la subestación de Los Arenales. Yo quiero recordar que se mandaron 23 alegaciones para que se incluyera, entre otros, esta subestación en la planificación del 21 al 26 y Red Eléctrica las rechazó todas menos una, todas, incluida esta. Se ha vuelto a solicitar, como ya ha explicado la directora general, en la 2630 y confiamos en que así sea. Señor Tirado, le tomo la palabra. Vayan ustedes a Red Eléctrica y al Ministerio, aunque por lo que sé esos proyectos son hiper mega secretos y no sabe absolutamente nadie lo que va a pasar, pero si ustedes son capaces de garantizar que se incluye ahí, pues ya tenemos, yo creo que el escollo, por lo que entiendo, fundamental, porque es cierto que en el tema de los terrenos y sobre todo por el lago artificial ha habido que cambiar de parcela. Por cierto, alguien preguntaba lo del lago artificial, bueno, si quiere que lo conteste la directora general, pero por lo que pone en el proyecto y en los papeles que tenemos, se llenaría con el efluvio de la estación depuradora de aguas residuales y luego ya es un circuito cerrado, porque el mismo agua caliente que sueltan los sistemas al refrigerarse, vuelve, se enfría, vuelve a entrar y así, hombre, siempre hay evaporación, pero es un ciclo cerrado y se va a llenar con las aguas depuradas, que en este caso creo que pone con una bomba y ya está, y llegará, en vez de devolverla al caudal, bueno, pues habrá hasta que se llene y luego ya, bueno, va a ser muy poca la que se evapore, pero en lo que llueva y tal, es un circuito cerrado de refrigeración. Y es muy sostenible y la verdad es que es muy interesante, igual que el tema de las placas solares. ¿Por qué hace falta esa cantidad ingente de energía? Porque puede que las placas solares no den la potencia suficiente en un momento dado, habrá picos en los que entonces hay que garantizar que eso va a seguir funcionando y para garantizar que eso va a seguir funcionando, yo no sé si aquí han ido ustedes a un centro de datos y más de esa envergadura, pero claro que se necesita esa potencia, doy fe porque yo tengo datos de centros de datos donde la potencia eléctrica no tiene nada que ver que en otra subestación de otra plataforma se gaste en 30... No, aquí hacen falta casi seguro esos 218, porque si no, no los pedirían. Y, evidentemente, para garantizar y para que los clientes alojen ahí sus datos y alojen ahí sus sistemas, tienen que tener garantizado 24/7. Y 24/7 solo se garantiza con un respaldo de esa subestación, que no quiere decir que se consuma. Cuando esté funcionando la fotovoltaica no se va a tirar de eso, pero sí se tiene que tener provisionado por si hiciera falta. Yo creo que esto lo entiende cualquiera. Evidentemente es un proyecto de una envergadura importantísima y nosotros no podemos más que felicitarnos, pero de verdad que yo, por más vueltas que le doy al expediente, más lo que ya está publicado en el DOE, más lo que nos ha explicado la directora general, básicamente falta la conexión y la planificación a red eléctrica. Y la propia empresa lo ha dicho. Yo creo que en cuanto tengamos esa garantía de esa disponibilidad de esos megavatios, el proyecto seguirá adelante y si no lo iremos viendo. En cualquier caso, hombre, hace poco más de 2 meses, no llega a 3, que se ha declarado este proyecto como premia. Pedir ya el seguimiento cuando además se nos ha mandado la información, que todos la tenemos, bueno, me parece bien. Y además, que venga la directora general
para nosotros es un lujo. El consejero no es que no quiera venir, el consejero no tiene ningún miedo de comparecer. Lo que pasa es que el consejero, como todos los consejeros de todos los gobiernos, de todas las legislaturas, tienen una agenda ocupada y si no puede estar viniendo a comisión, para eso están los directores generales y los secretarios generales. No entiendo. Y, por cierto, la última comparecencia del consejero en pleno fue a petición propia, única y exclusivamente. Nadie tuvo que decirle, pero vamos, no era ese el tema, pero como alguno empezó su intervención aludiendo a eso, bueno, pues ya lo digo yo. Por lo demás, nada, darle las gracias. Bueno, me sorprende, yo no sé si hay algún portavoz que no se lee toda la documentación y viene aquí simplemente a decir que no confía en la palabra del Gobierno. Yo confío plenamente. Lo que a lo mejor no confío es la palabra de quienes de un día para otro rompen acuerdos o de quienes dicen una cosa y luego hacen la contraria a los 10 minutos. Eso sí es faltar a la palabra. Yo creo que este Gobierno ni falta a la palabra, ni va a faltar, ni falta a sus compromisos, ni nada. Pero bueno, ya cada uno con lo que piense, con lo que diga y con lo que haga. Más valdría leer esos 100 y pico folios y venir aquí a hablar de esto que no. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Por lo demás, muchísimas gracias, señora directora general. Señor Macías, espero haberle contestado a su pregunta, si no, la directora general que me diga si es así o no, y nada más. Muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Para finalizar el debate, tiene nuevamente la palabra la señora directora general por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. En referencia a algunas notas que me he tomado, señor Macías, respecto a su preocupación de la planificación eléctrica, efectivamente, todos esperamos que Red Eléctrica Española pueda incluir el proyecto en su planificación. Y en referencia al agua, pues en cuanto además comuniquen cuál es la ubicación definitiva, porque les habían propuesto una modificación y comiencen a realizar cualquier tipo de trámites, nosotros estaremos puntualmente y podremos informar de esa actualización de toda esa información. No tengo mayor información técnica a ese respecto y a su evaluación que la que consta en el expediente, pero a la vista está de que son evaluados todos esos aspectos en profundidad por parte de cada uno de los servicios. Señor Fernández Calle, hacía alusión a los trámites a superar por los proyectos. Yo lo que le recuerdo es que el PREMIA no elimina ningún tipo de evaluación ni trámite para asegurar esa rigurosidad de los proyectos. Lo que hace es acelerar el tiempo de resolución de esos trámites, no eliminarlos. Los trámites son los mismos. Señor Tirado, hacía alusión a que parafraseaba el expediente. Es que la pregunta formulada había sido la actualización de información del proyecto, PREMIA entre paréntesis. Por tanto, como unidad de seguimiento PREMIA que compete a mi dirección general, le informo de toda esa actualización por parte de los promotores y de todos los servicios implicados, que era a lo que hacía alusión en su pregunta. También alude a frenos a la viabilidad y que falta coordinación. En PREMIA, precisamente, lo que se hace es mesas conjuntas y coordinación entre la Junta, entre el Ayuntamiento, como ha visto que hemos realizado las consultas y que seguiremos haciendo cada vez que se produzcan trámites respecto al proyecto, y con los propios promotores. Y la interlocución, la que se nos permite hasta el Gobierno central para esa solicitud y esa inclusión en la planificación eléctrica. Decía que sus propuestas eran esas mesas conjuntas, que es de lo que precisamente ya se está haciendo con el PREMIA, interlocución con el Gobierno central, donde ya les estamos solicitando esa planificación, y agilizar los trámites, que es de lo que se trata este seguimiento conjunto. Por tanto, creo que todo esto ya lo estamos llevando a cabo. Yo vuelvo a insistir en que la Junta, a través de PREMIA, lo que pretende es apoyar a todos los proyectos que supongan una inversión relevante y una importante generación de empleo. Y como ha quedado constatado, los proyectos son evaluados desde todas sus áreas, desde todos los aspectos. CC Green cumple los requisitos establecidos en el decreto ley para ser calificado como PREMIA. Efectivamente, nosotros pensamos que este proyecto en cuestión es de indudable beneficio para la ciudad de Cáceres y para Extremadura, y, por tanto, vamos a hacer todo lo posible para impulsarlo y para acelerarlo en los términos que marca el calificativo de interés autonómico.
Respecto a los inicios, más allá del cronograma de inicio que ya tienen, no consta en el expediente más información sobre la fecha prevista del comienzo de las inversiones. Estamos a la espera de nueva información, vamos solicitando esas actualizaciones puntualmente o posibles modificaciones sobre el expediente aprobado, en cuyo caso tendríamos que volver a reevaluarlo respecto a su calificación. Y en este sentido solo nos constan declaraciones públicas de la empresa solicitante afirmando pues, que están a la espera de que Red Eléctrica despliegue la infraestructura para comenzar a invertir. No les puedo afirmar ninguna otra fecha oficial. Por otra parte, vuelvo a insistir en que Premia es una normativa que acelera los plazos de los trámites autonómicos y solo los autonómicos, dependiendo siempre, más allá de tener esa coordinación, de otros trámites que no nos competan, no de otras administraciones de carácter nacional. Y tampoco supone un posicionamiento de la Junta más allá del impulso del empleo y la inversión. Por ello, vamos a seguir impulsando la búsqueda de nuevos proyectos y mejorando aún más la metodología de evaluación y seguimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez Casado. Continuamos con el punto número 4 del orden del día, al haber sido pospuesta la comparecencia de la representante de Artesanex, que, como sus señorías pueden comprobar en el orden del día, está formado por 2 preguntas. La primera de ellas, formulada por don Joaquín Macías Rodríguez: ¿cuáles cree la Junta de Extremadura que son las causas del aumento de muertes en accidentes laborales durante este año?